o bien directamente a la materia en sí. Ujú. A una materia de enseñanza. Claro, a Ujú. una materia en enseñanza. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? A mí me gustaría compartir. Sí. Rebeca soy. Rebeca, sí. Sí. Entiendo por currículum todo aquello que planeamos compartir con los estudiantes. Eso que podemos planear, podemos darle un título y sistematizar el proceso de enseñanza. Información, bibliografía, cuestiones teóricas y prácticas que hacen a la materia que nos convoque, ¿no? En este caso tenemos eh, varias lugares que nos convocan a todos juntos acá. Y también todo lo que nos es intangible, ¿no? Pero que igual se transmite en cada momento compartido de un vínculo importante como lo es el vínculo docente-estudiante, esas formas y cuestiones referentes tal vez a la ética, a los valores, a principios y a particularidades que nos hacen los individuos que somos. Ujú. Bien. Eso. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra idea? ¿O alguna pregunta o alguna duda? Yo, profe, ¿No? Manuel, yo entendí como un dispositivo que permite organizar y seleccionar los contenidos que van a ser enseñados. Bien. Y ese es el resultado, digamos, de batalla política que entre distintos actores que luchan por imponer un sentido, ¿no? Ujú. ¿Juan? Sí. Bien. Bien. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien quiere compartir algo más? Bueno, les voy a compartir de vuelta el Power. La idea con estas ideas, con estas definiciones, con estas concepciones que ustedes han escrito, es que las hagan por escrito, así como lo hicieron ahora en el documento. Y la intencionalidad, mi intencionalidad con esta actividad, es justamente lo que les decía al principio, de que ustedes puedan como identificar y hacer, poner como fuera de ustedes, objetivar esas ideas, esas creencias, esas definiciones o esos supuestos que tienen sobre la idea de currículum, y que eso se pueda después ir poniendo en relación con los conceptos teóricos y con las ideas teóricas del seminario. Eso por un lado. Por otro lado, yo les pido que lo escriban, porque la escritura es un proceso que nos permite ir objetivando eso que pensamos. ¿Qué es objetivar y no buscar la objetividad? No es buscar la objetividad, que sea objetivo, sino objetivar es convertir eso que yo pienso en objeto de estudio, ¿sí? Eso que yo pienso y tengo dentro de mi cabeza, esas ideas, esas creencias que tengo ahí dando vuelta, mientras yo las tengo acá, digamos, adentro mío, es mucho más difícil analizarlas y ponerlas como un objeto de estudio y reflexionar sobre eso. En la medida que yo lo puedo escribir, lo pongo fuera de mí, lo transformo en un objeto material, que es la escritura, y puedo tomar distancia de ese pensamiento y analizarlo. Y también compartirlo con otros, ¿sí? Por eso, en una primera instancia, les pido que hagan esa primera actividad por escrito y primero me la compartan a mí. Como les decía, no es para corregir si está bien o está mal, en el sentido tradicional que tenemos de la evaluación o de la corrección, sino justamente para ir construyendo y complejizando y tal vez alimentando esa primera definición o esas primeras ideas que ustedes tienen. Por otro lado, también
la intencionalidad de esta actividad es que ustedes puedan reconocer lo que saben, ¿sí? Sea porque estuvieron viendo los videos, ya chusmearon un texto, o como dice Emilia, por mi trayectoria profesional a mí me remite a esto, Rebeca también remite a la práctica que tiene con sus estudiantes, todos están remitiendo a algo, a su práctica docente. Ustedes ya tienen un saber construido, ¿sí? No sé, a lo mejor no pueden decir, yo entiendo como un autor, y referenciar a un autor. Pero ustedes sí, como decía, ¿quién era que decía? Luis, que había rendido una materia y que ya tenía, digamos, como una definición. Y yo le decía un poco en chiste, bueno, pero ese que rindió fue uno y hoy vos sos otro, ¿sí? Porque uno también va cambiando y se va apropiando de manera diferente de estas herramientas teóricas y conceptuales. Entonces también es un ejercicio para que ustedes puedan reconocer lo que ya saben. Y acá hay un supuesto de aprendizaje, y es que partimos siempre de que el sujeto de aprendizaje sean ustedes, colegas universitarios, un alumno de primaria, un alumno de secundaria, un alumno de universidad, en el contexto que estemos, el sujeto que está en el lugar del aprendizaje nunca parte desde cero. Nunca es una hoja en blanco que no sabe nada. Siempre hay conocimiento, siempre hay aprendizajes previos. Y eso es lo que tenemos que tratar de poner en diálogo con lo nuevo que nosotros queremos o intentamos enseñar, ¿sí? Ustedes, por la práctica que ustedes tienen como docente, por la trayectoria, por su formación, en esas definiciones que han compartido ahora ya tienen algunos elementos teóricos, ¿sí? No son definiciones así puramente del sentido común. Ya tienen una carga teórica justamente por la trayectoria que ustedes tienen, ¿sí? No es lo mismo que si yo le pregunto, bajo acá de mi edificio, salgo a la calle y le pregunto a la primera persona que va pasando, ¿sí? Cada uno responde desde el lugar que ocupa, desde la trayectoria. También esto que decía Rebeca del currículum, el currículum incluye actitudes, aptitudes, creencias, valores, juicios, ideología. ¿Quién dijo recién también? Batallas políticas, concepciones políticas, ¿sí? De cómo se entiende la educación, la enseñanza, el sujeto que aprende, cómo me entiendo yo como docente, desde el lugar que enseño. Todo eso está implicado en el currículum, ¿sí? Entonces ahora volvemos al Power. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí se ve. Entonces, todos los contenidos del seminario, yo los organicé en 3 ejes, que son los que les mostraba en el aula virtual. 1, 2 y 3. El primer eje es cómo entendemos el currículum, justamente, o sea, cómo lo definimos. Y esto que está acá en el título, si ustedes ven en el título hay una pregunta y hay una respuesta. Esa respuesta es la mía, es mi posicionamiento. O sea, ¿cómo entendemos el currículum? Yo entiendo que el currículum es un objeto complejo, es una construcción histórica, social, política y cultural, ¿sí? Pero esa es mi definición y esa es la selección y el recorte que yo hago de lo que yo entiendo como currículum, porque entiendo que esa definición posibilita analizar y ver la complejidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ustedes pueden construir otra definición y otra respuesta y cotejar con esto, acordar o no acordar en cierto punto o plantear preguntas y discusiones, ¿sí? Dentro de este eje, que es lo que vamos a ver, estamos viendo ahora y el jueves, vamos a ver algunas concepciones teóricas del currículum, algunas cuestiones constitutivas de lo que se entiende por currículum y las implicancias que tienen las prácticas docentes, lo que implica el currículum en tanto selección de los conocimientos, la organización y clasificación de los contenidos,
los supuestos teóricos que hay sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje que subyacen a cómo entendemos el currículo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven así, ahí, a primera vista, en esos contenidos que yo incluí dentro del eje 1, hay muchas de las cosas que ustedes ya dijeron en estas primeras definiciones que esbozaron. Porque varios de ustedes hablaron de selección de contenidos o de conocimientos, hablaron de organización, hablaron de clasificación, hablaron de experiencias de aprendizaje, hablaron del lugar de la enseñanza. Son todos elementos constitutivos del currículum. Elementos que uno los puede entender de diferente manera según el lugar teórico, la corriente teórica donde se posiciona. Lo mismo que está en el aula virtual es lo que yo les pongo ahí abajo, los materiales de trabajo. Hay un texto de Silvina Wirtz y Mariano Palamidesi que es como un manual, se llama el ABC de la tarea docente, y ahí hay dos capítulos, el 1 y el 2, y después están los materiales de Alicia de Alba, que es esta pedagoga mexicana que yo les compartía, y hay un video también que se llama el currículum escolar, que es muy cortito, y que describe lo que es el currículum. Y acá también yo quería como hacerles una salvedad o una aclaración, que a veces uno habla de currículum escolar y entiende que la escuela es la escuela primaria o la escuela secundaria, ¿sí? Ese currículum tiene algunas características, como por ejemplo, que esos niveles educativos pertenecen a la obligatoriedad escolar. Hoy está vigente la Ley de Educación Nacional 26.206, que abarca, digamos, todo el periodo de obligatoriedad escolar desde el nivel inicial hasta el término de la secundaria. En ese periodo obligatorio, de la escolaridad obligatoria, el Estado define cuáles son los conocimientos básicos, mínimos, que todos los estudiantes en esa edad escolar tienen que aprender. En la universidad eso cambia un poco, porque la universidad no es educación obligatoria. Entonces el currículum se define con otras variables y desde otros lugares, ¿sí? Pero también cuando uno habla de currículum escolar o de institución escolar o institución educativa, puede entender la escuela, puede entender la universidad también, por las características que tienen estas instituciones, cómo están organizadas, cómo funcionan, cómo se seleccionan los contenidos, ¿sí? Entonces ustedes, cuando vean ese video, tal vez les remite mucho a escuela, pero hay algunas marcas distintivas, algunos conceptos que aplican tanto para la escuela primaria, secundaria, como para la universidad. Eso como una pista para que tengan en cuenta cuando lo vean. Ahora, para que no se estresen tomando foto ni tomando nota, yo este PowerPoint también lo voy a subir al aula virtual, ¿sí? Voy a ir recortando un PowerPoint del primer eje y lo voy a subir ahí, y después el eje 2 y el eje 3 para que a eso también lo tengan y entren, ¿sí? Para que a ustedes les sirve como una guía incluso para la lectura. Y un poco en relación a lo que les decía antes, es poder entender que cuando uno dice currículum, no está diciendo lo mismo. Es un término, como dice ahí, polisémico, que tiene muchos significados. Es un término que viene del latín, y esas son las raíces latinas que tiene currículo, curro o cursus, y que se relacionan a esas ideas. A carrera, a competición, a correr, a seguir una pista, a seguir un rumbo, ¿sí? A no desviarse de una ruta o de un curso que ya está definido. Si ustedes ven, digamos, esas ideas que están asociadas al origen de la palabra,
es un poco también lo que compartía Emilia de la noción de currículum vitae. ¿Qué es el currículum vitae? Es ese recorrido o ese curso o esa sucesión de hechos vitales de una persona que le sirven como presentación en un momento dado, en una situación para determinado fin. ¿Sí? El currículum escolar y el currículum educativo tiene también ese sentido. Es algo que nos orienta, que nos marca un rumbo, que nos marca, digamos, como una ruta, qué es lo que hay que hacer, como un camino a seguir. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que ese camino, esa ruta, tiene diferentes formas de expresión, y uno lo puede expresar por escrito, con forma de plan de estudios, por ejemplo, el currículum de una carrera, como el plan de estudio, como la sucesión de materias, de correlatividades, o puede ser el programa de una materia, y en ese sentido es el recorrido que el alumno va a hacer por una materia, por una asignatura. Pero el currículum también es todo aquello que ocurre por fuera o sobrepasando esa norma que está escrita. Porque yo, por ejemplo, yo, Rosa, armé el programa de este seminario, que sería el currículum, y se los puse en el aula virtual. Y ese es como el plan de estudios, el programa de esta materia. Es un recorrido que yo propongo, pero además de ese recorrido, esos contenidos, esas condiciones de evaluación y lo que yo puse a los materiales que les comparto, además de eso, está toda la experiencia que nosotros podamos construir acá. Lo que ustedes comparten, lo que me ayudan profe, se está por cortar, o esto, o activemos esto porque es mejor. Toda la experiencia que nosotros estamos también compartiendo acá, y tal vez lo que se comparte, digamos, lo que cada uno vivió antes de conectarse, y lo que va a vivir después, hasta que nos volvamos a conectar, toda esa experiencia que uno vive, también es parte del currículum. ¿Por qué? Porque hay aprendizaje. ¿Sí? Y a veces esos aprendizajes están en relación a lo que yo planteo y a la intencionalidad que tengo como docente, y a veces no. A veces se dan otros aprendizajes en función de cosas inesperadas, ¿sí? O cuestiones que van surgiendo que no estaban planeadas en ese trayecto. Bueno, esto que yo les voy mostrando en el Power también son ideas que están en la bibliografía, que cuando ustedes vayan a leer van a ir reconociendo, van a ir identificando. Otra definición teórica con la que uno asocia e identifica el currículum es que es un artificio. ¿Por qué es un artificio? Porque es algo artificial, es algo construido, ¿sí? Con un fin. Uno no va caminando por la naturaleza o por la calle y se lo encuentra el currículum, ¿sí? Es parte de un orden social y por lo tanto es una construcción. ¿En relación a qué? En relación a una parte de la cultura que debe ser transmitida, a contenidos y a saberes que de una generación a otra deben ser transmitidas. Entonces, es un artificio, es una construcción en relación a esos procesos de selección, organización, transmisión y evaluación de un conocimiento, de un contenido escolar, que se da en el marco de los sistemas educativos y regulan las prácticas de enseñanza y la experiencia formativa de los alumnos. Eso es una definición de currículo. En relación a esto, recuperando algo que dijeron, bueno, varios hablaron de dispositivo, de selección. Juan también había dicho que implicaba batallas políticas y actores que luchan por imponer un sentido, ¿sí?
En la medida que el currículum es un artificio y es una construcción, hay actores sociales que participan de esa construcción. Y esa construcción no es ingenua, no es siempre consensuada, sino que es un espacio de lucha en la que diferentes actores y sectores sociales intervienen para tratar de imponer y establecer una visión de la realidad y ciertos contenidos en relación a eso. Cuando yo digo actores y sectores sociales me estoy refiriendo a los gobiernos, digamos, los partidos políticos que están en ejercicio de un gobierno en un momento histórico determinado, pero también otros sectores como los gremios docentes que participan de esas discusiones, organizaciones religiosas, organizaciones e instituciones económicas, las mismas universidades como centros, digamos, de producción de conocimiento. Todos los sectores que uno puede identificar en la sociedad se dan cita en algún momento puntual de los diferentes tiempos históricos a discutir y a definir qué es lo que se va a enseñar. Esto sea para la escuela primaria, para la secundaria o para la universidad. En la universidad, mucha de esa disputa se da en los distintos campos académicos, ¿sí? Piense cada uno de ustedes en su campo académico, en química, en diseño, en psicología, las pugnas y las luchas que hay por definir de una o de otra manera la realidad. ¿Sí? Y esas luchas, bueno, no son necesariamente amigables, y siempre, digamos, gana, o una de esas visiones se erige como hegemónica, y es la que se instaura para transmitirse. ¿Transmitirse cómo? En forma de contenido escolar, en forma de conocimiento o de saber. Pensemos en un caso como muy concreto, que antes no se enseñaba, o no se enseñaba con ese nombre, y que a partir de establecerse una ley, se plantean contenidos para todos los niveles de enseñanza, que es la educación sexual integral. ¿Sí? Cuando yo fui a la primaria y a la secundaria, no existía. O sea, veíamos algunas cuestiones de sexualidad o algo dentro de biología, pero no existía como un espacio curricular de contenidos, de saberes, de actitudes, de valores, de procedimientos, de creencias, dedicados a ese campo específico. Un campo que también se fue nutriendo de avances de investigación de otros campos, en ese caso particular, ¿sí? Y para llegar a definir una materia, un seminario de educación sexual integral, hubo una ley que lo estableciera, y en la construcción de esa ley intervinieron muchos actores sociales y fue un espacio de lucha, ¿sí? Así como también está siempre la discusión en que si la educación debe ser laica o no, si se debe enseñar religión en las escuelas, y cómo, a pesar de que la educación en Argentina es laica por definición de la Constitución y de la Ley Nacional de Educación y las leyes provinciales, cómo, a pesar de que el currículum dice que no se debe enseñar religión, ningún credo religioso en la escuela pública, en la práctica, en las prácticas cotidianas, sabemos que sucede, ¿sí? Eso es el currículum. Lo que está establecido que se debe enseñar, y lo que se enseña y no está establecido, no está escrito, pero que también sucede en la práctica. Entonces, como ustedes ven ahí en el Power, una también de las concepciones del currículum es que se lo homologa a una norma escrita, a algo que está escrito, a un plan de estudios, a un programa, ¿sí? A lo que está establecido por escrito,
que a partir de la década del 60 y del 70 tuvieron mucho peso los documentos oficiales y lo que se llaman lineamientos curriculares, ¿sí? Las sugerencias curriculares de lo que se debe enseñar, y no solo lo que se debe enseñar, que alguien también lo planteó por acá, creo que era Luis, las decisiones sobre qué enseñar, sino también cómo enseñar. El currículum establece el contenido, establece eso que se debe enseñar, y también realiza definiciones de cómo se lo debe enseñar. Y en ese cómo también hay definiciones teóricas de cómo se entiende la enseñanza, el aprendizaje, el propio conocimiento, los contextos de aprendizaje. Muchos de ustedes también dijeron que el currículum se daba en una institución educativa. No me acuerdo si había otra palabra, pero es eso también, digamos, el contexto está marcando y está condicionando ciertas características. Por eso no es lo mismo el currículum en la educación obligatoria que en la universidad. La universidad tiene características propias y particulares que también van a impregnar ese currículum. Bien. Bueno, y acá yo les comparto algunas definiciones teóricas de diferentes autores, que en realidad, bueno, yo las reconstruí un poco, pero que ustedes van a ir viendo en la bibliografía, que también se relacionan con lo que ustedes han ido expresando recién. Son todas ideas. Como les decía, no es que la primera sea más importante y la 4 menos importante, y no es que una esté bien y la otra esté mal, sino que son todas formas distintas de entender el currículo. Y uno lo puede entender como una estructura organizada de conocimiento, que es la estructura de saberes de las disciplinas que se tienen que enseñar, que tienen un propósito explícito. Uno lo puede entender también como un plan de instrucción, que tiene que ver con planificar, seleccionar, organizar los contenidos y las experiencias que yo quiero proveerle a mis estudiantes y que pienso que son las mejores para que aprendan determinado contenido. Porque esas experiencias de aprendizaje y la forma de enseñanza van en relación al contenido que voy a enseñar. Son indisociables el contenido, el saber y la forma en cómo lo voy a enseñar. Si ustedes ven después, cuando lean el programa, hay un epílogo, hay una cita que yo tomo de un autor y dice esto: uno no puede considerar solamente el contenido que va a enseñar, sino que también tiene que tener en cuenta la forma en que lo va a enseñar. Que es un poco también lo que dijo Rebeca cuando se presentó, que ella es docente de kinesiología, y que se dio cuenta, o no sé si fue esa la palabra, que no era solo saber qué es lo que iba a decir, o qué iba a enseñar, que eso es el contenido, sino también cómo lo iba a enseñar, o cómo lo iba a decir. Y en ese cómo estoy yo como docente, pero también está a considerar las características de ese alumno que yo tengo, digamos, al frente, o con el que estoy compartiendo el proceso educativo. También se lo puede, acá me indica que queda menos de 1 minuto. Voy a cortar acá, para que no me corte el Zoom. Y ahí volvemos, ¿sí? Perdón, Rosa, ¿podríamos Sí. hacer 15 minutitos? Una pausa de 15 minutos. Bueno, sí. Perdón. Hacemos Unas 15 cuestiones minutos, aquí. hacemos un recreo de 15 y nos vemos en 15. Ningún Perdón, problema. gracias. Muchas gracias. Nada.